San Pedro, capítulo 1, versículo 7. Amén. Ok, vamos a leer ahora sí la palabra del Señor. Dice así el Señor en su palabra: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Puede darle la gloria y la alabanza al Señor también. Bendecir el nombre de Dios y prestar toda la atención posible para recibir esta palabra que Dios nos permite, que Dios nos da en este día. El mensaje de hoy, como ya usted sabe, ha sido publicado, es nuestra fe en el crisol de Dios. Nuestra fe en el crisol de Dios. Y todo esto lo vamos a ir entendiendo en la medida que vayamos avanzando en el paso pues, del mensaje. Cuando hablamos de fe, yo sé que usted ha oído hablar de fe muchas veces. Pero cuando hablamos de fe, a menudo hablamos de forma general y abstracta, sin forma, sin detalles. Hablamos y pensamos que entendemos. Sea la circunstancia que tengamos, siempre nos confrontamos con una palabra que está en el libro de Marcos, una frase que está en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, una frase del Señor. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, ten fe en Dios. Amén. Cuando el Señor estaba hablando esto de la higuera y se consiguió y los discípulos, Señor, el Señor le dijo, tengan fe en Dios. Pero esa palabra, tengan fe en Dios, aunque pensamos que la entendemos, que la comprendemos, es muy abstracta, es muy general. No es muy detallada, no nos dice mucho. Si una persona no tiene trabajo, le decimos, ten fe en Dios. Si una persona está enferma, le decimos, ten fe en Dios. Si una persona está pasando por problemas, le decimos, ten fe en Dios. Si una persona tiene una necesidad, le decimos, ten fe en Dios. Es una frase muy trillada, pero en términos prácticos, nos cuesta mucho ponerla en práctica. Porque entonces tengo un problema matrimonial y nos dicen, ten fe en Dios, que como que Dios te va a ayudar, pero lo que hacemos en la práctica, que es donde debemos manifestar la fe, porque la fe sin obra está muerta. Entonces la fe no es lo que creemos, la fe es lo que hacemos. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. O sea, la fe no es lo que creemos. La fe no es la religión que tenemos. La fe es la conducta, es lo que hacemos, son las convicciones, es la verdad de la palabra. Recuerde que le he dicho en muchos mensajes y la semana pasada en la predicación también lo decía, tomando la frase de Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe son convicciones y certezas. No es lo que me han dicho, no es lo que yo creo, no es lo que me gusta. La fe es lo que yo sé que es verdad y que debo hacer y que hago y que vivo y que muero por eso. Amén, que camino por eso. Eso es la fe. Entonces cuando se nos dicen, ten fe en Dios, que no en la práctica, según la situación que estamos viviendo, ¿qué es lo que se nos está pidiendo?
que actuemos acorde, que actuemos, que tengamos una conducta acorde a la situación, sea lo que sea, según las convicciones que tenemos. Amén. Así que no siempre que hablamos de fe, entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, como es decir ten fe en Dios es muy abstracto, o sea, es muy general, es muy confuso para el momento que vivimos. Porque hay que estar en los agobios, en el sufrimiento, en el dolor cuando se muere alguien o cuando alguien está a punto de morir o cuando estamos en la situación. ¿Cómo debo actuar según mis convicciones? Como esto es muy abstracto, desde la antigüedad se ha usado imágenes metafóricas, comparaciones, para que podamos entender la fe. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que la fe es como una semilla que hay que sembrar. Oiga, mire estos detalles, ¿no? Que la fe es como una semilla que hay que sembrar, regar, cuidar, una mata, hasta que se convierta en un árbol que dé fruto. Así es la fe. Esta es una comparación. La fe es como un fuego que purifica metales, sustancias. Así es la fe. Termina, para aquellos que tienen fe, entendiendo el contexto de fe, los fundamentos de la palabra de Dios, termina purificando los corazones. Amén. Termina, la fe verdadera termina haciendo el corazón del hombre y de la mujer un corazón puro, verdadero. De ahí es donde nace un verdadero cristiano. Luego también la fe son los ojos con que se mira desde adentro hacia afuera. Cuando en nosotros, dentro de nosotros se desarrolla una fe verdadera, se despierta la capacidad visual, espiritual, con la que miramos ya no con ojos físicos las cosas, sino que miramos desde lo espiritual. ¿Amén? Entonces, la fe en los ojos de lo espiritual son los ojos de nuestro corazón. Eso es hermoso, amén. ¿Cuánto alaban al Señor? La fe es la mano que puede llegar hasta la presencia de Dios y traernos acá lo que deseamos. Es lo que es la fe. Mira, todas esas imágenes retóricas, todas esas imágenes, esta imaginación, ¿cómo es la fe? Todo esto se usa para que podamos entender la fe. Es como una mano que puede acceder al cielo, llegar a la presencia de Dios, extenderse como el que está pidiendo, agarrar lo que Dios nos da y traérnoslo. Así es la fe. ¿Cuántos se pueden imaginar eso? ¿Cuántos pueden imaginar cuando están orando y le están pidiendo a Dios que su fe llegue a la mano, a la presencia de Dios así? Dame. Como cuando llegan los hijos de uno, dame. Y uno, ¿qué más? Tome. Ok. Ok. La fe es la columna que sostiene una edificación. En este caso, la fe es la columna con que se sostiene nuestra vida. Con que nos sostenemos en Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, la catástrofe, la necesidad, la situación difícil, lo que nos va a sostener como una columna que es sostenida o que sostiene una casa, así nos sostiene nuestra fe. Mira todas esas imágenes. La fe es como el piso que pisamos y en que nos movemos. Dando a entender que la fe no es un salto al vacío, la fe no es estar en el aire como cayendo. Yo tengo fe, pero no sé dónde estoy. No, porque la fe tiene un piso donde caminamos. ¿Dónde? Caminamos en lo que Dios ha dicho y en lo que nosotros creemos que Dios ha dicho. O sea, ninguno de los hombres de la Biblia que fueron llamados hombres de fe, comenzando por Abraham, ellos no caminaron a lo loco, no anduvieron a lo loco en la vida, sino que se movieron caminando sobre una palabra que Dios le dio. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en este día? Amén. O sea, la fe
No es una locura que a mí se me ocurre. La fe es caminar sobre la certeza de lo que Dios ha dicho. Si Dios no lo ha dicho ni en su palabra, ni ha hablado a nuestras vidas directo, Dios no ha hablado a nuestras vidas, no caminemos ahí porque vamos a caminar sobre nube, sobre neblina, sobre el lodo que nos vamos a hundir. Pero cuando hay una palabra de Dios, caminamos sobre ella como un piso firme. Así es la fe. Es el piso en que pisamos y andamos. La fe es el vehículo en que nos movemos y nos trasladamos. Por eso dice Pablo, por fe andamos. Amén. Es como cuando decidimos creer, nos montamos en la fe y somos llevados por Dios. Amén. A hacer su voluntad a donde Él quiera. Pero es necesario tener fe para que esa fe se convierta en nuestro vehículo. Como montarse en un transporte, en un carro, que nos va a llevar a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Y la fe son las alas en que volamos en la esperanza. Amén. La fe son las alas. Piensen en las alas de un ave o piensen en las alas de un avión. La fe son las alas en que volamos en la esperanza. En lo que Dios ha hablado, en lo que nuestro corazón se ha puesto en adelante, allá, y nos movemos como que volamos, como que nuestro corazón se eleva y se eleva y va y vive. Eso es la fe, las alas en que volamos. Y por último, o sea, hay muchas más referencias de la fe que han sido usadas en predicaciones. Y por último, la fe es como el oro que es refinado en el crisol. Y ese es el que yo voy a usar en este día. Ese es el ejemplo que yo voy a usar en este día para este mensaje. Amén. Nuestra fe en el crisol de Dios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén. El oro lo usa el apóstol Pedro, aquí donde leímos, 1 Pedro 1:7, cuando dice que nuestra fe que tenemos, ¿cuántos tienen fe? Dice que tiene que ser sometida a prueba. Mire el lenguaje que usa el apóstol Pedro. Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe, en términos de valor y en términos de preciosidad, puede llegar a tener un acabado, un propósito y una forma de mayor valor y belleza que el oro, que el dinero, que el oro. Recuerden que hoy hablamos de papeles, de depósitos, hoy hablamos de esas cosas. El lenguaje bíblico era, vas a comprar una casa, bueno, dame una bolsa de oro. ¿Sí? Dame un talento, dame medio talento, entendiendo que un talento eran 34 kilos aproximadamente. ¿Cuánto cuesta tu terreno? Un talento. O sea, un peso, porque no había monedas acuñadas de valor, por lo menos hay un bolívar, no. Existía el oro, podía ser en forma de moneda, pero sin forma, sin valor numérico ni nada, solo el peso. Y ponte que una monedita como una moneda, como un bolívar, pesa, no sé, 180 gramos, 60 gramos de oro. Bueno, esa casa cuesta, o ese terreno, esa hacienda, cuesta un talento 34 kilos de oro. Entonces tenía la cantidad de moneditas así en la cantidad del peso. Entonces, bueno, son 3,000 moneditas de esas, que hacen un peso, un equivalente de 34 kilos o 10 talentos, o sea, lo que cueste.
El apóstol Pedro dice que nuestra fe, en términos de valor y de belleza, es superior al oro, que es el metal de mayor valor hasta hoy, de mayor valor comerciable, de transacción comercial que existe. De manera que la fe es comparada con el valor del oro y como un recurso para vivir. Entonces el apóstol Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual el oro, aunque perecedero, quiere decir que pasa, se pierde, se destruye en el tiempo, aunque el oro no es como el hierro o como otros metales que se oxidan, se dañan. O sea, la oxidación del oro sí se oxida, pero en el tiempo muy. O sea, tendría que pasar millones de años para que el oro se oxide, se dañe, pero todo metal se oxida, toda cosa se oxida, se daña, se deteriora, lo que se llama en la física la ley de la entropía, todo va a su deterioro, incluyendo el oro, pero el oro es uno de los metales que pasará siglos y millones de años hasta que alcance su deterioro total. Sin embargo, el apóstol Pedro dice, aunque perecedero, aunque se dañe, se destruya en el tiempo, dice el apóstol Pedro, nuestra fe sea probada por fuego, como el oro, luego la fe sea hallada en honra, en alabanza y en gloria cuando sea manifestado Jesucristo. La semana pasada en el mensaje que predicaba, decía que cuando Cristo venga, debe conseguir a un cristiano en fe. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Así como cuando él buscó fruto en el árbol de higos, él debe buscar higos y conseguir. Cuando el Señor venga, él debe hallar a un creyente con fe. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Debe hallar en nosotros el fruto de la fe. Aquí dice, sea hallada la fe, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que en nosotros sea hallada la fe. Dale un aplauso al Señor en este día. Entonces el apóstol Pedro nos habla de que nuestra fe va a ser probada. Si yo pregunto, ¿cuántos tienen fe? Dígame amén. ¿Cuántos tienen fe? Porque yo sé que usted tiene fe. Bueno, eso tiene que ser probado. Amén. ¿Cuántos tienen dólares? Yo. ¿Cuántos tienen? Yo no tengo. Ni uno para que nadie vaya a decir. Pero usted dice, yo tengo ya unos dolaritos guardados. 10, 20, no importa, lo que tenga. Luego hay que agarrarlo, escuche, si lo lleva ya la persona que lo reciba, primero le va a sacar unas fotos, le va a sacar una fotico al cereal, por si es falso. Este fue el billete que usted me dio. ¿Ve? Y nos sacamos la foto los dos, dependiendo de qué. Este es el billete que usted me dio. Después lo va a pasar por una maquinita, a ver si pasa la prueba del infrarrojo de los rayos ultravioleta. Ajá, y después viene la pruebita de cómo está. Y lo pone así. Y lo de como que si fuesen unos expertos viendo billetes para arriba y para abajo. Revisando a ver si tiene el hilo, si tiene las marcas. Lo meten en la máquina. Van probando el billete. ¿Amén? Si usted dice, yo tengo esto, bueno, eso hay que probarlo. Si yo digo que tengo fe, si yo creo que tengo fe, si yo, amén, yo tengo fe, bueno, déjeme decirle, el Señor le va a decir, sáqueselo del bolsillo porque eso hay que probarlo. Y eso va a pasar por fuego. Pero como el apóstol Pedro compara nuestra fe,
con el oro, vamos a ver cuáles son las similitudes que tiene nuestra fe con el oro. El oro, para que llegue a ser algo de valor, el oro tiene que pasar un proceso de 3 pasos por lo menos. 3 pasos a grandes rasgos. El primer paso es el paso de la exploración y la excavación. ¿Saben? O sea, ¿de dónde sale el oro? De la tierra, sí, pero entendemos la complejidad de cómo se obtiene oro, cómo una persona consigue el oro. ¿Cuántos han visto ese proceso de cómo lo consigue? Mire, el oro está, generalmente el oro no se consigue en la superficie de la tierra. O sea, el oro no está en la superficie terrestre. No está excavando a 5 metros, o sea, que usted está en su casa haciendo un hueco. Ay, mira, conseguí una vetica de oro. No se consigue a 10 metros, no se consigue a 100 metros, no se consigue muy cerca de la superficie terrestre. El oro está muy profundo. De hecho, la mina de oro más grande del mundo está en Sudáfrica. Y está a 3 kilómetros, esa es una mina, a 3 kilómetros de profundidad en vertical de la tierra. Estamos hablando de 3.000 metros de profundidad. Está el oro de la tierra. Es decir, que los mineros de allá, cuando van a entrar a la mina, a la veta de oro más grande que hay en el mundo, ellos se meten en una especie de ascensor que desciende 3 kilómetros, como una cápsula así, pero un ascensor que desciende a 3 kilómetros de profundidad de la tierra. Le voy a decir algo, si usted no puede estar a 50 metros en el metro de Caracas, a 20 metros en el metro de Caracas, amén. Ya usted se podrá imaginar estar a 3 kilómetros de profundidad, excavando con aparato y con cosas, trabajando todo el día, con el riesgo de que le caiga todo eso encima. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando la mina de cobre de Chile se desplomó y tuvieron, creo que fueron 32, 36 mineros. Estuvieron, no sé, como 2 meses, creo que fueron, bajo tierra, ya sin alimento ni nada, y cómo en una forma, en una hazaña pudieron sacar a esta gente. Ok, pero el punto es, el oro se consigue a unas profundidades muy grandes. En Venezuela, que es otro país donde hay mucho oro, la forma de minería es distinto, porque entonces Dios también se encargó de ser bueno con Venezuela, y el oro nuestro sale es por las fuentes de agua. Es decir, por las fuentes de agua, sube agua, ¿sí? Sube el agua por las nacientes del río Orinoco, del Roraima, de todos esos ríos, todas esas fuentes de agua, hace que suba polvo de oro, perlitas, cosas muy microscópicas. Entonces es ahí donde usted ve a la gente rompiendo en la corteza terrestre y agarran y hacen un barrito y le van dando vuelta y van saliendo pepitas de oro. O sea, en Venezuela no hay que hacer esas minas tan profundas a 500 metros, 1000 metros para que los mineros saquen, sino que allí mismo están dándole vuelta en el río, sacando, claro, dañando la naturaleza, pero sacando ese oro para poder obtenerlo. Entonces, el oro, para poder obtenerlo, comienza con un proceso que se llama de exploración y de excavación. ¿Quieres tener oro? Tienes que explorarlo, tienes que buscarlo, tienes que probar la tierra, tienes que interesarte, tienes que ir
al lugar de campo, tienes que ir allí y meter los pies en el barro o meterte en la profundidad de la tierra para poder obtenerlo. Vamos a ver qué nos dice Job capítulo 28, versículo 1 al 4. Yo le invito a que usted lo lea completo, porque Job parte de una pregunta: ¿cómo obtiene el hombre la sabiduría? Job pregunta: ¿cómo viene la sabiduría del hombre? ¿Cómo el ser humano puede alcanzar sabiduría? Entonces Job mismo responde y dice que la sabiduría se obtiene como el oro y la fe se obtiene por medio de la sabiduría de lo alto. Amén, hermano. Ok. Dice Job capítulo 28, 1 dice: ciertamente la plata tiene sus veneros. Su venero es quienes les aman, quienes los quieren, quienes los desean, quienes lo veneran, lo buscan. Amén. El oro tiene, la plata tiene sus veneros. La gente interesada que quiere el dinero. Todos los que estamos aquí. Y el oro, lugar donde se refina. El hierro, aquí está hablando de todos los metales. Aquí lo metemos todo. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Aquí está diciendo cómo se obtiene cada metal. El cobre de la piedra, el hierro de las profundidades, el oro del proceso que le dije también, excavación, explorar, aquí hay oro, hacer pruebas, líquidos, químicos y cualquier tipo de cosa para saber dónde está el oro. A las tinieblas ponen término. O sea, ¿cuál es el límite para conseguir oro, plata? Las tinieblas, las oscuridades, las profundidades. Y examinan todo a la perfección. Aquí viene la exploración, la investigación. Las piedras que hay en la oscuridad y en las sombras de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Allí se consigue el oro. Allí se consigue el metal precioso. En las inmensidades, en las profundidades, en el olvido. ¿Cómo se consigue allá? ¿Cómo llegamos allá? Explorando, investigando, interesándonos, amándolo, buscándolo. ¿Por qué el hombre llega allá? Porque se interesa por él, porque lo necesita, porque lo quiere. Luego Pedro hace el equivalente, que nuestra fe es como el oro. En los discípulos en el libro de Lucas 17 le dicen al Señor: aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos le han dicho al Señor: aumentanos la fe? Ok, la fe no se obtiene así. La fe no se obtiene con una oración. La fe no se obtiene con oración, pidiendo: Señor, dame fe. Dame fe, como dice el coro: dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, Señor, yo te lo pido, dame fe. Amén. Porque el oro y la fe son recursos equivalentes. El oro, cuando hablo del oro, luego hablamos del dinero y todas las cosas con las que podemos transar la vida para el bienestar, para prosperar. El oro es un recurso, el dinero es un recurso con el cual podemos vivir en esta tierra, y sin ese recurso no se podrá hacer mayor cosa. Usted dirá: pero yo conozco gente que no trabajan y viven. Claro, ellos viven del esfuerzo de otros, pero siempre es dinero.
Pero yo conozco un señor que no hace nada y él tiene comida. Porque se la llevan, alguien la compra, alguien la invierte. Lo gratis no existe. Aprenda eso. Si usted no paga, alguien paga. Amén. ¿Y cómo yo ando de gratis por ahí? Yo me monto en el transporte y yo no pago. ¿Cómo yo ando de gratis? Claro, tú no pagas, el transportista paga, ¿no es así? Alguien paga. Alguien paga los costos del transporte. Alguien paga, mira, yo tengo tus zapatos y yo no pagué nada, a mí me los regalaron. Bueno, tú no pagaste. El que te los regaló pagó. El que los hizo pagó. Pagó el material, la materia prima. ¿Sí me estoy explicando? O sea, lo gratis no existe. Entonces, este mundo se mueve con el recurso del dinero. Pero el mundo espiritual se mueve por un recurso que debemos poseer, que se llama fe. Amén, hermano. Que se llama fe. Solo los que tienen fe pueden alcanzar cosas grandes y extraordinarias. Amén, hermano. Pero ¿cómo obtengo yo la fe? Tiene que interesarte por ella. Amén. Tienes que hacer como hace el minero, tienes que involucrarte, tienes que meterte, tienes que buscarla, tienes que hallarla, tienes que creer la palabra, tienes que indagar en ella. Aquí está la mina donde se halla la fe cuando alaban al Señor. Aquí está la mina donde el creyente alcanza fe. Tiene que explorar, tiene que estudiar, tiene que investigar, tiene que buscar, aleluya, para que se produzca fe. Hay un texto en la Biblia mal aplicado, mal interpretado y mal entendido. Y es Efesios capítulo 2, versículo 8. De hecho, cuando estudiaba en el instituto, cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Ven? Así dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación? Entonces hablamos la fe como don. La fe salvadora, que viene como un don en el hombre. Porque entendemos que el texto dice que la fe viene a nosotros allí como un don de Dios. No es cierto, esa no es la interpretación correcta. La fe ahí no viene como un don. Lo que viene como un don es la salvación como acto de gracia. Amén, hermano. Oiga, es la salvación como un acto de gracia. ¿Cómo se produce fe en nosotros? ¿Cómo se produce una salvación en una persona? Porque esto hay que aclararlo. La Biblia dice, tomando las palabras de Efesios 1:13, en él también vosotros, después de haber oído el evangelio de vuestra salvación, la palabra de verdad, y habiendo creído en él, fuiste salvo. Amén. Fuiste salvo. Habiendo oído la palabra. ¿Sí? Habiendo creído en él. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ahora, en el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 8, en adelante, nos dice que cuando el Consolador viniera, el Señor era necesario que yo me vaya y les envío al Consolador. Cuando Él venga, convencerá al mundo, no está hablando de la iglesia, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué pasará? Alguien habla la palabra, una persona que no ha creído oye, recibe la palabra en su corazón y la palabra como una semilla
va a comenzar a producir en él fe. Al producir fe, que es la claridad de esa palabra, el estar convencido que es la verdad, en esa convicción del Espíritu Santo, pues dice, Él convencerá al mundo de pecado, lo convencerá. Aunque esté convencido no quiere decir que está salvo. La persona entró en convicción. Yo conozco mucha gente que dice, yo sé que la Biblia, yo sé que el Evangelio es la verdad. Amén. Si una persona que no es salva sabe que el Evangelio es la verdad, ya tiene convicción del Señor. Amén. Pero no es salvo. El apóstol Pablo dice en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, creo que en el versículo 11 o 12, dice, por cuanto no recibieron el amor a la verdad. O sea, ellos oyeron la verdad, se quedaron convencidos de la verdad, pero no quisieron obedecer a la verdad. ¿Ya? Entonces, la convicción de pecado por el Espíritu no es igual a salvación. Cuando una persona responde favorablemente a la convicción que el Espíritu Santo hace de pecado, cuando la persona dice, sí, eso es verdad, pero yo no sé. Recordemos las 3 ejemplos que pone el Señor del sembrador cuando dice, una parte de la semilla cayó en el camino. Estos son aquellos que oyen la palabra y lo olvidan. Y viene el maligno y se come la palabra. El otro grupo es el que cayó entre piedras, la semilla, y la semilla echó raíz, pero fue de poca duración, porque cuando salió el sol, quemó la planta y murió. Ese sol es la prueba, ¿sí? Esos son aquellos que oyen la palabra y creen con gozo, pero viene la prueba y los mata. No soportan la prueba. Le viene un problema. Ay, apenas que yo creí en el Señor, me botaron del trabajo. Yo no vuelvo a ser más cristiano. Adiós. Ay, apenas que creí en el Señor, se me levantó la mujer, se me levantó el hombre, ahora tengo tremendo problema, o me botaron del trabajo, o se murió alguien, o me enfermé. Viene la prueba y no soporta. Pero ya tiene convicción, lo que no tiene fe. Porque de eso se trata la parábola. Y luego dice, y de otra parte de la semilla cayó entre espinos, y la semilla fue creciendo, la semilla fue dando, pero fue ahogada por las demás matas, por el monte, por el pasto, por estas cosas, dice la parábola bíblica, fue ahogada. Estos son aquellos que los afanes de la vida, los proyectos personales, ahogan, no dejan desarrollar la palabra, la vida de fe en su vida y no continúan. Entonces, estos 3, camino, pedregales y monte, representan gente que son convencidas por el pecado, por el Espíritu Santo, perdón, de su pecado, pero que no acceden a la salvación. ¿Cuál es el don que viene de Dios? La salvación. Efesios nos dice, esto es un don de Dios. La gracia gratuita de ser salvo, de estar aquí hoy, amén, hermano, de sentirse salvo, es mucho más que una simple convicción, es mucho más que un entendimiento de la verdad, es un acceso a la gratuidad de la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, la fe no es el don, no se recibe como un don en sí. Lo que se recibe como un don es la salvación. La fe es el desarrollo de las convicciones internas y es el medio por el cual
accedemos al don de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Es la fe el medio. Dice, por medio de la fe es que somos salvos. Así que el don es la salvación. Porque entonces nosotros andamos, Señor. ¿Y por qué yo argumento esto? Porque el cristiano está orando como los discípulos. Señor, dame fe. Señor, auméntame la fe. Señor, dame fe. Pero sigue viviendo como una persona que quiere estar bien alejado de la mina de fe. Toda persona que quiere oro tiene que, en Venezuela, tiene que irse a encharcar los pies. Digo, el que lo quiera tener, extraerlo. Va a tener que encharcarse los pies allá en las minas. Llenarse de barro. Amén. En Sudáfrica todo el que quiera oro, o sea, va a tener que meterse en una mina de 3 kilómetros de profundidad. Amén. Y en la iglesia, el que quiera tener fe va a tener que profundizar en la palabra. Va a tener que decidir creer la palabra. Va a tener que decidir creer todos los días lo que Dios dice. Amén, hermano. Va a tener que decidir creer. Porque si la fe viniera como una acción del Espíritu Santo a mi vida, así como que yo estoy aquí y el Señor, me entró como un airecito así como con unas ganas y ahora sí quiero creer. Si la fe viniera así, Dios no la exigiera. Dios no le dijera, tengan fe. Dios no dijera, no demandara y dijera, hombres de poca fe. Amén, hermano. Dios no demandara fe en nosotros de acciones. Tenga fe, manténgase en fe, siga la fe, busca la fe, busca estar en fe. Dios no lo demandaría. Entonces, el obtener fe, el vivir en fe, el poder adquirirla, comprende el trabajo de explorar la palabra. Decidir creer. Yo le decía hace un momento que esta semana he pasado con un versículo bíblico en mi mente. Cuando David dijo, al Señor, a Jehová el Señor, he puesto, mira la actitud volitiva, la voluntad de Él en hacerlo. No es que, no, yo sé que el Señor está delante de mí. No, como que sabemos que el Señor anda conmigo. No, David dice, yo en mi voluntad he decidido tener al Señor siempre delante de mí. Y eso es un acto volitivo. Volitivo es que involucra la voluntad humana. Yo quiero andar, caminar con el Señor. Y cuando yo decido eso, Señor, entonces a mí me vino este texto a la mente. Entonces me voy a él. Ese está en el Salmo 16. Dice, cuando yo oro al Señor y le digo, Señor, yo quiero ser como David. Yo también te quiero tener en mi conciencia, en mi mente, en mis actuaciones, en el manejo de mi voluntad, de mi deseo, de mis pensamientos. Como David, quiero tenerte siempre delante de mí. Usted no sabe cuánto guarda eso en nuestras vidas. Una persona que está consciente y que ha puesto a Dios siempre delante. Dice, por cuanto está a mi diestra, no seré conmovido. Nada me va a mover. Amén. No me va a mover el miedo, no me va a mover la muerte, no me va a mover nada que venga, la enfermedad, la necesidad, el problema matrimonial, las situaciones, no me van a mover porque yo he decidido tener a Dios ahí a mi lado, siempre a mi frente. Amén. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Esto es andar con una conciencia abierta todos los días. Dios está conmigo. Estoy solo en la casa y me da como miedo. No estoy solo porque yo he decidido poner a Dios aquí a mi lado.
Y para eso se necesita mucha fe y mucha voluntad. Que voy allá, y pero que me da miedo. Pero es que yo he decidido poner al Señor aquí a mi lado como mi compañero. He decidido en mi conciencia. Amén. Estamos orando. Y el que ora con fe, el que ora con fe y se arrodilla ahí en su lugar y sabe que está hablando con Dios, ahí se relaja la vida totalmente. Porque el Señor le dijo a Moisés: mi presencia estará contigo y mi presencia te dará descanso. Amén. ¿Cómo sabe usted que usted está orando y Dios está con usted? Cuando usted está así agobiado y en lo que se arrodilla allí y se pone y empieza a hablar: Dios, Padre, y comienza a hablar y comienza a ver cómo tu corazón se va calmando y comienza a sentir cómo tus pensamientos se van serenando y comienza allí en la presencia de Dios a meditar en la presencia y a oír la palabra y a tener la palabra, y la palabra te viene a la mente, y si hay algo que te tienes que arrepentir, le dices: Señor, tengo vergüenza delante de ti, Señor. Pero ahí en ese momento comienza a bajar toda tensión. Y no es un acto psicológico, es un acto espiritual. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Amén. Es un acto espiritual. No es un acto psicológico meramente. No, sí, bueno, yo estoy convencido por la subjetividad de la mente. No es así. Entonces me voy a mentalizar. No es así. Porque a diferencia de un acto psicológico, entendemos que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Amén. Amén o no. Está dentro de nosotros el Espíritu de Dios. Y Él nos guía, nos mueve, actúa en nosotros, nos convence, nos reprende. El Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y nosotros somos conscientes de eso en la palabra y le vamos poniendo fe a eso. Entonces, quiere tener fe, comienza a explorar para que sea como el oro. No es fe tener una religión. Eso no es fe, eso es tener una creencia. Amén. Si usted no tiene como fundamento nada de la palabra en su vida, eso no es fe. Aunque esté aquí, no es fe. Yo me congrego con el pastor Argeni. Y bueno, el pastor Argeni nos ha enseñado cosas. ¿Qué prediqué yo el domingo pasado? ¿Cómo se llama el mensaje? Protegiendo la fe. O protege tu fe. Amén. ¿Cuántos se acordaban de eso? Ni se acordaban. ¿Cuántos se acuerdan de alguna de las cosas que en una hora y algo les explicaba? ¿Cuántos se acuerdan de algo? Quiere decir que la palabra se fue de su vida. Y si la palabra se fue de su vida, se fue de su pensamiento, no le podemos llamar a eso fe. A esas cosas se le llaman creencias. O sea, yo estoy aquí y me siento bien. Eso es creencia, eso no es fe. Porque el día que te sientas mal te vas a ir. El día que te hagas sentir mal te vas a ir. Amén. El Señor Jesús estaba haciendo milagros, multiplicando panes y pescados. Y la gente, las multitudes. Y cuando el Señor dijo una palabra, una frase, dijo el Señor: no trabajen por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Se fueron. Se fueron. Y se fueron también los discípulos. El Señor le dijo: no sean unos interesados. No vengan a la congregación por comida, ni por mujeres, ni por hombres, ni por nada. Y cuando le dijo esto en una predicación, 5,000, 10,000 personas no se fueron. Amén. Porque ya era incómodo el mensaje. Cuando lo apropiado y lo que tenía valor era el mensaje de la palabra. Ahí estaba el valor, ahí estaba la verdadera fe. Al punto que dice la Biblia que hasta los discípulos se fueron. Esta palabra es muy dura. Esta
palabra es muy dura, esta palabra es muy fuerte, le dijeron los discípulos al Señor, es que usted habla duro, usted no se mide, usted es así como que muy aburrido, usted como... Bueno, entonces usted no está valorando el mensaje que es el que te va a llevar a ti, a una fe preciosa, a una fe firme, a una postura fuerte, a una fortaleza. Ese tipo de cristianos, hermanos, le pido la oración por la vida espiritual. Esa gente tiene una creencia, no tiene una fe. Amén. Créalo, hermano. Hermano, usted no se puede orar por nadie. Sí, por una persona que esté protegiendo y luchando por su fe. Amén, hermano. Que sepa qué hacer en un momento dado. Que no espere que lo van a sostener los demás. Que se sostenga como viendo al invisible. Como dice la Biblia que se sostuvo Moisés. ¿O usted cree que para Abraham, para Moisés, para David, para los profetas, para Pedro, para todos los hombres, para Noé, la vida fue más fácil? No fue más fácil. Para Pablo la vida no fue más fácil que la nuestra. No, porque es que era Pablo. No, porque es que era Pedro, era más santo que yo. No era más santo Pedro que usted. No era más santo Pablo que usted. No era más santo Moisés que usted. Yo veo aquí hombres y mujeres con más fe que Moisés, que cuando Dios lo llamó. Amén. Yo veo a los varones de esta iglesia, al hermano Aniceto, al hermano Orlando, veo al hermano Humberto, veo a Reiner, veo a David, los veo a toditos con más fe que a Moisés. Amén, que cuando Dios llamó a Moisés. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Lo veo con más moral y ética que David. Amén. Ustedes son hombres de Dios, santos, hombres. Yo veo aquí mujeres con más fe que Esther. Esther estaba pendiente de la belleza, la reina. Hasta que le dijeron, aquí hay mujeres que están más, vamos a decir, más consagradas para querer servir a Dios que Esther y que muchas mujeres. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que creemos por una mala interpretación de la Biblia que Dios llama a gente perfecta y todos los días sentimos que no servimos para nada, que somos peores, que no sé qué. Y lo que está pasando es que nuestra fe no nos está llevando a nada. Nuestra fe no es ala, nuestra fe no son pies, no son zapatos, nuestra fe no es un carro, no es un vehículo. Nuestra fe no nos está llevando a nada porque lo que tenemos son creencias, porque pertenecemos. Pero los fundamentos de la palabra no funcionan en nosotros cuando necesitan funcionar. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Dios está llamando gente y dice, ay, hermano, es que la vida es dura, es que la situación está dura. No está más dura su vida con todas las necesidades que tenemos en esta vida que lo que tuvo que enfrentar los apóstoles y tuvieron que enfrentar los profetas. No es cierto. No es cierto que nuestra vida es más difícil que la de ellos. Quizás nos falta algo como para que le ponga, pero no es porque haga falta, sino que lo necesitamos nosotros. Una experiencia personal con Dios. Amén. ¿Qué le transformó la vida a Pablo? Ese encuentro con Cristo. ¿Qué le transformó la vida a Moisés? Ese encuentro con Dios sobrenatural. ¿Qué le cambió la vida a Jeremías? Ese encuentro con el Señor que le dijo, tú vas a ir donde yo te envíe. A Isaías, a Ezequiel, cuando vio la gloria de Dios y todos esos seres viniendo. Y cuando Dios lo agarró por aquí, que dice la Biblia que lo agarró por las guedejas y lo levantó en el aire, entre el cielo y la tierra, dice él, Dios lo levantó. ¿A cuánto le gustaría tener esas experiencias? Sí, porque estamos diciendo, yo quiero tener una experiencia con Dios. Bueno, ¿como cuál? Como la de Ezequiel, que dice la Biblia que Dios lo levantó entre el cielo y la tierra aquí. Es lo que nosotros le llamamos el peladiente, ¿no es? Como cuando nos agarraban, bueno, a mí nunca me agarraron así, pero vamos a decir, como agarrar aquí, te estoy diciendo que hagas caso.
Así agarraron ¿ah? Así agarraron a Ezequiel para que fuera y profetizara. Entonces, nuestra vida no es más fácil que la de los profetas. También tenían esposa, también tenían necesidades, también tenían expectativas, proyectos de vida. Queremos vivir cerca de la playa, queremos tener una casa más, queremos tener otro carro, queremos estar bien. Ellos también tenían proyectos de vida. Moisés, Abraham tenían proyectos de vida hasta que el Señor se las cambió totalmente. No para mal, para bien. Amén, hermano. Entonces, la vida de fe, ¿cómo se obtiene? Primero, interesándose por ella. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 2, que la sabiduría, que es la fuente de fe, o sea, la sabiduría y la fe están unidos, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No, perdón, la fe es por el oír, ese es el texto. Y el oír por la palabra de Dios. El oír la palabra, la sabiduría de Dios, te da fe. Entonces dice, si la buscaras como al oro, amén, y como a la plata, la escudriñares, entonces entenderás el temor de Dios. Y la sabiduría será grata a tu boca. Hablar de fe será grato a tu boca. Si la escudriña, la explora, la busca, le metes el pie en el barro, a la palabra, a la sabiduría, a creer en Dios. Yo en mi oración le he estado diciendo al Señor, Señor, quiero volver a una fe sencilla, no tan complicada. Quiero aprender a creer en ti en lo que sea. Como dijo una vez Gigi Ávila, que la gente cuestiona. Porque la gente cuestiona la teología, las cosas. La Biblia dice que un gran pez se tragó a Jonás. Bueno, si la Biblia dice que un gran pez se tragó a Jonás, eso es verdad. ¿Cuántos lo creen? Y si la Biblia dice que Jonás se tragó un gran pez, también créanlo, amén. Amén. Si la Biblia dice que el pueblo de Israel pasó por el mar y el mar se abrió y pasó el pueblo. ¿Cuántos lo creen? Que el mar se abre y quedó pared de agua por aquí, pared de agua por acá y pasó el pueblo en seco, dice la Biblia. Eso hay que creerlo. No, eso fue un charquito, dicen los que critican la Biblia. Eso fue un charquito que ellos pasaron. Bueno, gloria a Dios, porque en ese charquito se murieron todos los egipcios cuando alaban al Señor. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces, o es lo uno o es lo otro. No, que el diluvio no es verdad, porque es imposible que toda el agua y toda la fuente estuviesen en toda la tierra. El diluvio fue un poquitico de agua que no sé qué. Gloria a Dios, yo creo lo que la Biblia dice del diluvio. Esa es fe, una fe sencilla, preciosa, dice la Biblia. Estar dispuesto a creer, no a ser un crédulo, a creer lo que dice Dios en su palabra. Amén. Dice la Biblia, el sol se detuvo. Ya entendemos que se detuvo la tierra, porque se mueve la tierra, no el sol, no importa, pero lo creemos. No, pero es que si el sol se detiene, entonces al detenerse la tierra, todos los mares iban a, el efecto que si usted le da algo y el agua la para de una vez, el mar se desborda. Dios tiene control de todas las cosas. Hay que volver a una fe sencilla, a creer en Dios. A creer lo que dice Dios en su palabra. Que hay que escudriñar, que por eso es que debes explorar, por eso es que debes profundizar, interesarte. No ser un creyente simplemente, sino ser una persona que aumenta el recurso, como el que aumenta el dinero, aumenta el recurso de la fe en su vida. Pero hay que excavarla, hay que investigarla, hay que ir allá. El segundo paso es la refinación de la fe. ¿Qué es la refinación? El oro se refina. Después que se extrae el oro,
las piritas, las cositas, luego que se extraen piezas, luego viene el proceso de fundición en lo que se llama un crisol. Se toma todo ese metal. Un crisol es un recipiente, sea en cerámica o en algo, donde se funden metales. Usted me imagino que ha visto imágenes de fundiciones de metales, de hierro, lo que sea. En las grandes siderúrgicas son grandes tanques donde el hierro después lo voltean así como una taza y sale, el metal sale líquido y es echado en hormas y cosas. Ok. Esos recipientes pueden ser pequeños también, hasta muy pequeños. A eso se le llama crisol. Por eso se llama nuestra fe en el crisol de Dios. Allí se echa el metal ya traído, el oro, se echa allí y se mete un horno a altas temperaturas, sobre los 1000 grados, y se mete. Y ese metal se vuelve líquido. Y comienza, bueno, el metal a purificarse allí. Todo lo que es, todo lo que viene, mata, tierra, lo que sea, comienza a separarse del oro. Sulfuros, ¿cómo se llama lo que hay en el infierno? Azufre, todos los ácidos y los sulfuros que hay, lo que hay en el infierno. Amén. Bueno, tierra, monte, comienza del metal puro, verdadero, comienza a separarse toda la basura, toda la escoria, el resto de otros metales, puede que venga mezclado con ciertos cobres, con ciertos hierros y cosas. Entonces, en ese proceso del crisol, de derretirlo y purificarlo a temperatura, es una técnica que yo no la conozco, comienza a extraerse, se saca de arriba la hornaza, se saca la impureza, las escorias, se va sacando como el que está cocinando por lo menos una sopa. Amén. Eso. Arriba va subiendo. Esa es. La cachaza se va sacando todo arriba. Hasta que queda, usted está haciendo una sopa y entonces esa sopa arriba tiene mucha. Usted le mete así la paletica, le va sacando hasta que va quedando la sopa purita. Amén. Eso es la refinación. El refinado es la purificación y limpieza de cualquier sustancia hasta alcanzar su pureza. El oro se refina. Nuestra fe, dice la Biblia, que también tiene que ser refinada. Amén. Y es lo que dice el apóstol Pedro, que el oro, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, se prueba en fuego. Esa prueba quiere decir que se mete en fuego lo que yo tengo como fe, se mete en fuego y comienza a probar mi resistencia, mi estabilidad, mi pureza, la pureza de lo que yo creo. Eso es lo que le pasa a la gente cuando tiene su religión, que cuando luego vienen situaciones a su vida, porque dicen, no, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, yo ando con Dios todo el día, yo ando con Dios siempre. Pero cuando le viene el problema, comienza a salir la escoria de él. ¿Me explico? Cuando empieza el problema, comienza a salir grosería, maldiciones, reclamos a Dios. Pero tú acabas de decir que tú crees en Dios. Bueno, ese problema, ese fuego, está probando que tienes de fe. Y entonces la gente maldice a Dios, la gente habla mal de Dios. Si Dios quisiera uno, entonces ¿por qué Dios le hace pasar a uno estas cosas? ¿Y por qué uno tiene que vivir esto? Y así andan muchos cristianos también. No, hermano, a uno ya no le provocan ir a la iglesia más porque uno tiene problemas y nadie lo ayuda. No, es que estás metido en el horno, papá. Date cuenta, estás metido en el horno de Dios. Estás en el crisol de Dios.
lo que tú dices que se llama fe, creencia, lo que sea, vamos a ver qué queda de eso. Y tú traes así 20 kilos y te queda 5 gramos. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso es lo que tenías. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero es que yo traigo una maleta, eso es como el que trae café, ¿verdad? Yo traigo una maleta, traigo una cosita así chiquita. Bueno, porque pasó el proceso de la trilla, pasó todo ese proceso. Así es la fe. Tu fe va a ser probada. A eso se le llama refinación. Libro de Jeremías capítulo 9, versículo 7, dice así el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, Jeremías 9, 7. Jeremías 9, 7, yo sé que muchos están anotando aquí. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré. Amén. Amén, hermano. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Mire, a veces Dios nos va dando libertades, Dios nos permite y nosotros hacemos como quiera. Yo creo en Dios, yo vivo. Pero Dios dice, pero ¿qué más voy a tener que hacer yo con este cristiano, esta cristiana? Tengo que probarlo hasta refinarlo. Y mire qué fuerte yo. Mire que los procesos son fuertes. Amén. Y no hay nadie que tenga una relación con Dios que no haya pasado por el crisol de Dios. Que no haya sido metido en el horno de Dios. Y si no te ha pasado, prepárate. Amén. Tercero, fabricación. Después que el oro está refinado, ahora es una piedrita. Ahora es un lingote. Usted ve cómo los gobiernos almacenan oro. Son lingotes, son panelitas. Un lingote de oro. Un lingote de oro puede pesar 300 gramos, una libra, media libra. ¿Sí? Un lingote de oro. Así lo almacenan en los bancos. Ya está refinado, está puro. Está puro. Acuérdense que el oro, los metales luego, según la utilidad de ese metal, se lleva a una aleación para la fabricación y ornamentación que va entre 14, 18 y 24 quilates, ¿no? Mientras es más alto, 24, 18, es más puro. Mientras menos quilates tiene, es porque tiene más plata. Pero eso es dependiendo. Usted dice, pero ¿por qué uno tiene más quilates que otro? Porque es dependiendo del uso del oro. Si se va a hacer cadena, no puede ser puro oro, 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 porque no es muy fuerte. Entonces hay que meterle plata y otros metales más fuertes para darle estructura y que pueda sostenerse. ¿Ya? Eso es lo que se llama aleación. Se puede alear con bronce, se puede alear con plata, con cobre. Entonces, eso va a depender, por eso los quilates, su pureza. Ok. Después que el oro está ya refinado, ya pasó por el crisol, ahora se pueden hacer cosas con él. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Ahora se puede ornamentar. Ahora sí está listo para producir cosas. Ahora sí se puede fabricar cosas con ese oro. Así es la fe. Solamente se podrá hacer algo con nuestra fe cuando ha sido purificado, cuando se ha separado de nuestra fe las creencias, las emociones, los sentimientos, los malos deseos, cuando de nuestra fe se ha separado la tradición, la cultura, la mentira, las cosas que no son verdad, tienen que ser sacadas de nuestra fe en la refinación. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Tienes que pasar por el fuego de Dios para que aprendas a experimentar la verdad de la fe. Y de ahí va a salir la falsedad, la mentira, la hipocresía, toda la basura, toda la tierra, todo lo terrenal.
hasta que seas un lingote de fe. ¿Cuánto alaban al Señor? Hasta que seas un lingote de fe. Dale un aplauso al Señor. Hasta que sea un lingote de fe. Hasta que diga, tengo 24 quilates. Para empezar a ornamentar, para poder hacer engaste, para poder hacer cosas con mi vida. Es en solo, hermano, cuando ya nuestra fe ha sido refinada, que puede el Señor fabricar cosas. Por eso dice el apóstol Pedro, aunque el oro perecedero se prueba con fuego, sea hallada la fe, al salir del fuego, se halle fe. Dice, sea hallada en gloria, en alabanza y en honra. Cuando el oro es puro, todo el mundo brilla mucho, agarra pulitura. Eso es gloria, porque gloria es resplandor de luz. Un cristiano que ha pasado por el crisol brilla. Su vida cristiana brilla. Es hallada en alabanza. Mira, no, eso, ¿y eso de qué? Esto es oro. Uy, eso sí vale. Eso es alabanza. ¿Qué es alabanza? Hablar bien de algo o de alguien. Las cosas de oro, todo el mundo habla bien de eso. De un cristiano que su fe es genuina y es probada y ha sido probada y le echan el líquido y le echan todo. Es oro, todo el mundo lo alaba. Alabar no es alabo a Dios, alabar es hablar bien de alguien. Cuando alguien habla bien de ti, te está alabando, no te está adorando. Adorar es otra cosa. La alabanza es, como dice la Biblia, la mujer, ¿cómo es que dice el texto? La mujer virtuosa será alabada, ¿no? Dice. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ella no es Dios. La alabanza es, van a hablar bien de ella. Así es el oro. Y así es la fe. La fe que es verdadera, aunque esté en la cama muriéndose. Y ve, Job estaba ahí. Y la mujer dice, todavía retienes tu fe en Dios, tu integridad. El hombre estaba en la cama, el hombre estaba podrido, el hombre estaba hediondo, apodrido. Porque Job no olía sabroso como nosotros. Job olía a mortecina, podredumbre. Desde adentro afuera. Pero el hombre retenía su fe. Y hoy hablamos y alabamos la fe que tenía Job en su prueba. Amén, hermano. Así se va a hablar la fe suya cuando usted salga de su prueba. Pero un cristiano que no quiere prueba, nadie habla de esa fe. Quiere hacer cosas grandes con tu vida como con el oro, debes tener una fe probada. Entonces, aquí viene la realidad de nuestra fe y con esto concluyo. La prueba es inevitable. Amén. La prueba de tu fe es inevitable. La prueba de tu fe es necesaria. Así que no la vas a poder evitar. Si dices que tienes, como el que tiene dólares guardados, algún día lo va a tener que sacar. Algún día lo va a tener que sacar. Y se va a tener que probar si es genuino o no. No, yo tengo ahí unos dólares guardados de hace 20 años. Algún día lo va a tener que sacar. Y algún día se va a ver si es verdadero. Ah, no, que yo tengo unas cosas guardadas de oro allá. Algún día las vas a tener que sacar. Alguien las va a sacar y tendrá que probarse si eso tiene valor. Así es tu fe. Tú puedes venir 10 años, 15 años, 20 años a la iglesia y andar por allí. Mira el evangélico, el cristiano. Algún día tu fe será probada. Y serás puesto entre la espada y la pared y tendrás que manifestar qué hombre o qué mujer eres de fe. Es inevitable la prueba. Amén. Es necesaria porque no hay otra manera de que salga en gloria y alabanza. Así que esos cristianos que están orando, Señor, quítame la prueba. Es como el estudiante de la universidad que después que pagó el semestre. Un semestre en la católica creo que debían dar más de $1,500. Y después que usted pagó el semestre, $1,500
Sí, que no me quedo corto. Un semestre en una universidad, $2,000, donde sea en el mundo, $5,000. En Harvard, en no sé dónde. Usted pagó su semestre, ahora tiene el profesor y el profesor le pone un examen. Y le dice al profesor, no, no me haga examen. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Después que pagó tanto para no presentar el examen, que es el que te va a llevar al otro nivel. Así estamos nosotros. No puede decirle a Dios, quítame la prueba. Tienes que pasar la prueba. Amén. Tienes que acumular fe y que quede la mayor cantidad de fe en tu haber. Amén. Que quede la mayor cantidad de fe. Tu fe va a ser probada, iglesia. Porque ella es como el oro. Pero después que esa fe salga de ahí, va a salir gloriosa. Amén. Vas a hacer cosas grandes, vas a tener fe, vas a poder hacer, porque el que tiene dinero puede comprar y el que tiene fe va a ver la mano de Dios, el que tiene fe va a ver la gloria de Dios, el que cree la palabra va a ver la mano de Dios obrando siempre, va a estar firme, va a estar feliz, va a estar en paz, va a tener el gozo de Dios en su vida. Aleluya, ¿cuánto alaban al Señor? Todo se trata de tener fe, como de tener dinero. Así que si usted tiene fe y esa fe está probada, iglesia, sepa que está en la condición para cosas grandes para Dios. Si no te sientes preparado para nada, es porque tu fe no ha sido probada. Si todavía nuestra mente es terrenal, es porque nuestra fe no ha sido purificada. Si todavía nuestros pensamientos están extraviados, es porque todavía nuestra fe no ha sido purificada, pero en algún momento será purificada y veremos qué hay en nosotros. Así que nuestra fe debe saber que nuestra fe debe estar en el crisol de Dios, para que sea hallada en gloria y alabanza. Le invito a ponerse de pie. Amén. Padre, te damos las gracias